Hey, mi gente de ciencia, Paracetatdoc con ustedes en un video más. Hoy toca hablar sobre diferencias entre células procariotas y eucariotas. No me enrollo más e iniciamos con la temática de hoy. ¿Sabías que toda la vida de la Tierra se compone de células procariotas y eucariotas? Se considera que las células procariotas fueron las primeras formas de vida. Profesor, ¿y los virus son otras células? No, querido amiguete. Los virus no son procariotas ni eucariotas. Los virus no se forman de células ni se pueden reproducir por sí solos, por lo cual muchos científicos no consideran a los virus como organismos vivos. Recordemos el concepto básico de un ser vivo, que es aquel que nace, se nutre y crece, se reproduce y eventualmente muere. Como vimos, el virus no puede replicarse por sí solo y necesita aprovecharse de células vivas para realizar este proceso. Volviendo con el tema, surge la siguiente interrogante: el por qué se llaman procariotas o eucariotas. Sencillamente la diferencia radica en la parte de su núcleo. Las células procariotas son células más rudimentarias y no poseen un núcleo bien delimitado, lo que se conoce como nucleoide. Aquí es donde se encuentra la información genética y no posee una membrana nuclear que delimite el contenido del núcleo con el citoplasma de la célula. A diferencia de las células eucariotas, sí poseen un verdadero núcleo bien delimitado por la membrana nuclear y su información genética contenida en este. Las células procariotas contienen cantidades relativamente pequeñas de pares de base, las cuales rondan entre unos 600.000 pares a casi 8 millones de pares de base. Estas pares de base son las que codifican para proteínas. Esta diferencia es importante, ya que la célula procariota más compleja tiene incluso menos cantidad de información genética que la célula eucariota más simple. ¿Sabes cuál es la célula eucariota más simple? Te dejo una pista aquí y veremos la respuesta al final del video. Entonces tenemos que la célula procariota básica va a tener distintos componentes, entre estos la membrana celular que separa a la célula del ambiente externo, la pared celular, la cual puede o no estar presente. Las excepciones tenemos el micoplasma y el ureaplasma, el citoplasma, que es el contenido de la célula, ribosomas, los cuales codifican para proteínas, y algunos compartimientos procariotas especializados. Además pueden tener flagelos, cápsula, periplasma, mesosomas, plásmidos, entre otros. Y por último mencionamos el nucleoide, que vemos que el nucleoide contiene la información genética de la célula procariota, pero no está bien delimitado, no posee una membrana nuclear. En contraparte tenemos a las células eucariotas, las cuales son más complejas que las procariotas, pero comparten ciertas similitudes. Las células eucariotas poseen también una membrana celular que separa a la célula del ambiente externo, un citoplasma que es su contenido, y el núcleo. Este es un verdadero núcleo, el cual está bien delimitado del citoplasma y posee una membrana nuclear que lo separa de la misma. Aquí está contenido la información genética en bloques lineales. En las células procariotas el contenido genético es circular. Entonces, además de membrana celular, citoplasma y núcleo, las células eucariotas presentan otras estructuras especializadas llamadas orgánulos membranosos, ya que poseen sus propias membranas, y esto también diferencia a las células eucariotas de las procariotas. Así tenemos el retículo endoplasmático, el cual puede ser liso o rugoso, y la diferencia entre estos dos se debe a la presencia de ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso, a la microscopía electrónica, se ve así por los ribosomas que están de cara hacia el citosol,
El retículo endoplasmático liso no los posee. También está presente el aparato de Golgi, peroxisomas, lisosomas y las mitocondrias. También cabe señalar que las mitocondrias poseen ADN propio. También poseen una estructura llamada citoesqueleto, el cual se compone por dos sistemas, el de microtúbulos y un sistema de actina y miocina, los cuales son importantes para mantener la estructura y forma de la célula para la movilización de ciertos orgánulos o vesículas, y también importante en la división celular. Entonces nos desplazamos a la región central de la célula. Vemos que la eucariota posee un núcleo bien delimitado y sus cromosomas son múltiples, normalmente cada uno con dos cromátidas, centrómeros, telómeros y cinetocoros. En las procariotas solo el cromosoma es uno, que es el nucleoide. El tamaño del genoma es menor en las procariotas que en las eucariotas, pero cabe señalar que el ADN no codificante de este genoma es aproximadamente 12% en las procariotas, mientras que en las eucariotas llega a un 98%. La diferencia en la reproducción. La reproducción asexual se da en las eucariotas por mitosis, esporulación y otros mecanismos, mientras que en las procariotas solo se da por fisión binaria. Sí hay reproducción sexual en las eucariotas, la cual se da por meiosis. Las células procariotas se pueden organizar en tejidos, ya que son multicelulares. Las células procariotas son unicelulares, a excepción de las mixobacterias y algunas cianobacterias. Ciertas células eucariotas poseen pared celular, las cuales son en las plantas y en los hongos. En las plantas está compuesto por celulosa y en los hongos por quitina. Ambas células poseen ribosomas, pero tienen sus diferencias. El ribosoma de las procariotas es una unidad 70S, la cual está compuesta por dos subunidades, una menor 30S y una mayor 50S. En las células eucariotas, el ribosoma es 80S y está compuesto por dos subunidades, la menor de 40S y la mayor de 60S. Aprenderse estos números es fácil, solo es necesario aprenderse uno. Yo recomiendo aprenderse el eucariota, ya que nosotros estamos compuestos por este tipo de célula y nuestro ribosoma es 80S. Entonces las subunidades son 40S y 60S. A todas le restas 10 puntos y tenemos el tamaño de los ribosomas de las células procariotas. Para culminar, tenemos aquí los ejemplos de ambos grupos de células. Procariotas, tenemos las bacterias y las arqueas, y las eucariotas, las células animales, las células de las plantas, hongos, protozoos y algas. Como conclusión, la diferencia entre las células procariotas y eucariotas han sido observadas desde finales del siglo XIX, y desde aquel entonces lo más resaltante es la presencia del núcleo verdadero en las células eucariotas y la diferencia en el tamaño, que es mayor en las eucariotas. Por último, la ausencia de orgánulos en los procariotas. Esto, a la observación bajo microscopio, aparenta ser una célula vacía, ya que no posee orgánulos, a diferencia de las eucariotas que sí los poseen. En esta imagen vemos la relación filogenética y simbiogenética entre los grandes imperios de la vida, los procariotas y las eucariotas. En el próximo video hablaremos de diferencias entre las células eucariotas, las vegetales, animales y el reino de los hongos. ¿Por qué les puse un pan anteriormente? Pues esa es la respuesta a la pregunta sobre cuál es la eucariota más pequeña que existe, y pues esta corresponde a la levadura. La levadura pues se utiliza también en las panaderías. Y hasta aquí el video de hoy. Espero continúen estudiando, compartan esta información con sus amigos y nos vemos en el próximo video.